a todo lo que tú quieres enseñarnos, a todo lo que tú quieres transmitirnos, Señor. Por favor, Dios de la gloria, recibimos, Señor, de ti tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro de Amós. Bueno, el Señor ha permitido que por un tiempito podamos tener estas enseñanzas de los profetas menores. Hace 15 días tuvimos varias de estas enseñanzas. Hoy vamos a tener dos enseñanzas acerca de los profetas menores. Generalmente no enseñamos acerca de estos profetas, generalmente no los leemos tampoco. A veces decimos, bueno, por favor busque a Amós, o busque a Miqueas, o busque a Abdías, y uno dice, ¿dónde queda eso? ¿Cierto? Y hay que ir por allá al índice y buscar y ver a ver dónde está. Pero vamos a ver en esta mañana un mensaje acerca de esta bendición. Gloria a Dios. Espérenme porque ahora se me perdió a mí. ¿Sí vio? Amós capítulo 1, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Gloria a Dios. El título de esta enseñanza en esta mañana es No confíes en tus riquezas. Amén. No confíes en tus riquezas. Alguien puede decir, no, yo por eso no tengo ningún problema, yo riquezas no tengo, dice por ahí, no tengo. Pero vamos a ver en qué podemos ser ricos y en qué riquezas confiamos también. Amén. Quiero hablar un poquito acerca del pueblo de Dios. Ustedes saben que inicialmente cuando Dios llamó a su pueblo, lo llamó y eran un solo pueblo, eran todos descendientes de Abraham, ¿cierto? Y era una nación grande que lo constituían 12 tribus. Eran 12 tribus en Israel. En el tiempo de Saúl, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, era una sola nación. Pero por causa de la desobediencia de Salomón, la nación se dividió en dos. Una nación fueron 10 tribus y la otra nación fueron 2 tribus. ¿Sí? Las dos tribus era el pueblo de Judá, que estaba al sur. ¿Sí? Y la nación que tenía las 10 tribus era el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces era la división que tenía el pueblo de Dios en ese momento. Por eso este texto que leímos dice que Israel tenía por rey a Jeroboam y Judá tenía por rey a Usías. ¿Sí? Esto se desarrolló más o menos en el 780 antes de Cristo y se desarrolló con un personaje que no era tan común que se desarrollara con una persona así. Vamos a ver por qué. ¿Quién era Amós? Resulta que Amós era del pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá se había caracterizado por tener animales, por tener sembrados, todas estas cosas. En otras palabras, era una nación que se había desarrollado dentro de la agricultura, del campo, eran campesinos, ¿sí? Pero el pueblo de Israel había aparentemente evolucionado un poquito más y el pueblo de Israel eran comerciantes. El pueblo de Israel creció mucho, se enriqueció, ¿cierto? Y ellos de alguna manera tenían ciertas influencias y cierto dominio, digamos, sobre los pueblos que estaban alrededor. Ellos se sentían realmente pues fuertes con todo lo que habían conseguido hasta ese momento. ¿Quién era Amós entonces? Amós era un campesino de Judá que dice la palabra que era boyero, tenía una flotilla, se diría que, de tractores, porque era boyero, es decir, que conducía bueyes, ¿cierto? Eran los bueyes de la época, eran los tractores de la época,
¿cierto? Entonces tenía animales. Además, viene de una raíz que es noquet, que ese noquet no es solamente que tiene unos animalitos, sino que era criador de estos animales. Se cree que este hombre Amós se fue desde Judá hasta Israel para comercializar sus animales. Normal, una vida normal, consiguiendo una serie de recursos, lo que sea. Se va hasta Israel porque quiere vender unos animales y se encuentra con una serie de cosas que para él son chocantes. Se encuentra con una serie de cosas que él se queda como asombrado y diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Si estos son parte de nosotros, son parte del pueblo de Dios, ¿cómo están viviendo? ¿Qué están haciendo? ¿De qué manera están adorando a Dios? Y Amós se queda realmente confrontado, y ahí es cuando Dios empieza a hablarle y cuando Dios empieza a darle palabra para que él le llevara al pueblo. ¿Sí? Amós tiene que decir, yo no soy profeta. Ni estudié para eso, ni hubiera querido ser profeta. Amós, vuelvo a decir, era un campesino. Ahora usted ve un campesino en la calle y usted sabe que es una persona que viene del campo. ¿Por qué? Porque su manera de vestir lo delata, porque su manera de hablar lo delata, ¿cierto? Entonces la persona simplemente se conoce. Ahora, por un momento, ubiquémonos en ese lugar. Imaginémonos, una plaza quizás llena de gente, donde empieza a hablarles un desconocido, un campesino, alguien que ellos como que, ¿quién es? Como que, ¿qué es ese ruido? No puede estar hablando de parte de Dios, no es nadie. Y él en medio de eso se para en medio de las plazas y empieza a dar una palabra de parte de Dios. Pero ¿cómo Dios llama la atención de todo el pueblo a través de Amós? De ese desconocido. ¿Cómo? Porque Dios le da una estrategia. Y Dios empieza a hablarle a las naciones vecinas. Ahora yo le pregunto algo. ¿Quién aquí, mejor no levante la mano, tiene una excelente comunicación con sus vecinos? Que usted dice, uy, mi vecino, por favor, pase y tómese un chocolatico ahora más tarde. ¿Cuánto hace que no lo veo? Lo saluda, le sonríe con la sinceridad más grande. Quizás no muchos. Quizás no muchos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos no tenían una buena comunicación con sus vecinos. Es más, los vecinos de Israel de alguna manera habían sido tropiezo, Dios quizás los había usado para tratar con el mismo pueblo. Entonces ellos no se sentían como tan bien con sus vecinos. ¿Sí? Y cuando Dios empieza a darle palabra a Amós, empieza a decirles, y los voy a castigar por esto y por esto también. Quizás ellos, así sea, solamente por curiosidad se quedaron ahí. ¿Y qué es lo que le va a pasar a Damasco? Eso, bien. Y a Edom, eso, se lo merecen. Es que esos son terribles. Y quizás solamente por eso ellos se quedaron ahí, se quedaron escuchando, dispuestos a que ese desconocido les siguiera hablando. ¿Qué tan asequibles somos nosotros de que Dios venga a hablarnos a través de cualquier persona? No lo sé. No lo sé. No sé qué tan sencillos podamos ser nosotros que Dios nos hable a través de alguien que nosotros ni conocemos y aparte como que ni tiene la pinta para que nos hable. No lo sé, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro corazón como seres humanos, ¿sí? Y como hijos de Dios, ¿cierto? Este Amós entonces empieza a hablar acerca de todos los juicios que iban a venir, y el pueblo estaba con el corazón abierto, dispuesto, esperando qué iba a decir. Pero lo impresionante y lo que fue detonante es que
dejó de hablarle a 6 naciones que estaban alrededor y empezó a hablarle al mismo pueblo de Judá. ¿Dónde estaba en ese momento Amós? En Israel. Pero empieza a hablarle a Judá y les dice: te voy a castigar por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, ¿quién era Judá en ese momento? Judá eran las 2 tribus que en cierto modo se habían guardado para Dios, que tenían a Jerusalén, que era el lugar donde se iba a hacer adoración. Israel había escogido otros lugares y allá iban. Pero Judá tenía ese lugar especial para ir a adorar a Dios. Y aún a ellos, Dios empezó a lanzarles juicios. Has hecho esto mal, y esto mal, y esto mal, y te voy a castigar por esto, por esto. Una enseñanza como esta, pues, es confrontante y al mismo tiempo no es nada emocionante, ¿no? Porque se dice, bueno, pues Dios habló que les va a castigar, que las cosas están mal, que no han hecho las cosas bien. Pues ¿quién quiere escuchar una cosa de esas? ¿Sí? Sin embargo, todas las cosas que están aquí escritas son con un propósito, para que nosotros guardemos nuestro corazón de esas mismas cosas, para que nosotros nos aseguremos de hacer las cosas bien. Y Dios entonces empieza a hablarle a Israel después. ¿Sabe? 2 capítulos, 1 capítulo y 6 versículos fueron dedicados a 6 naciones, 7 con Judá. A partir del capítulo 2, versículo 6, empieza Dios a hablarle a Israel, a ese pueblo donde estaba el profeta que Dios escogió en ese momento, a ese hombre que nunca había pensado dar una palabra de parte de Dios. Y desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9 empieza a decirles todo lo que estaban haciendo mal. Estás haciendo mal esto. Ahora, cuando nosotros tenemos una situación en casa, cuando nosotros tenemos una situación en el lugar donde se estudia, cuando nosotros tenemos una situación en nuestro vecindario o aún en medio de la misma iglesia, nosotros decimos, no, es que la gente es terrible, la gente no me entiende, es que yo he sufrido mucho, es que no saben por todo lo que he tenido que pasar. Sin embargo, qué lindo que un libro como estos nos habla de decir, es necesario que empieces un cambio tú. ¿Quieres que las cosas sean diferentes? Empieza un cambio tú. Y Dios empieza a hablarle a Israel y le dice muchas cosas que no vamos a enfocarnos ahorita en ellas específicamente, pero dice que va a traer mucho juicio en contra del pueblo. Y uno de los principales problemas de Israel era la injusticia. Había mucha injusticia social. ¿Cuál era la injusticia social? No es ver los políticos y decir, no, es que hay mucha injusticia. No es ver un grupo de personas, qué sé yo, que tienen ciertas capacidades, lo que sea, y ver personas pobres y decir, no, es que hay mucha injusticia. Ellos, dice la palabra, que oprimían a su hermano, al que estaba cerca, que no eran justos, que no hacían las cosas bien hechas, que estaban siendo maltratadores unos de otros. Impresionante esto. Dice que los ricos eran cada vez más ricos. ¿Por qué? Porque tenían unas sandalias y el pobre estaba descalzo y le decía, ay, mire, ¿cuánto me venden las sandalias? Trabaje para mí tanto tiempo y tome las sandalias. Y los esclavizaban por unas sandalias. Era tan impresionante la situación en ese momento que Amós mismo dice, mire, yo no soy profeta ni me vendo por un plato de comida. Así que lo que Dios les mandó a decir, se lo voy a decir y punto. Él les dice de esa manera en la carta, les dice, yo no me voy a vender porque ustedes me den un plato de comida. Es durísimo esto, pero ¿qué era lo que hacían? Ellos tenían la facilidad monetaria para hacerlo y escuchar lo que querían escuchar. ¿Sí?
Ahora, cabe una pregunta aquí porque ya debo ir redondeando, pero ¿qué tan injustos somos nosotros? ¿Qué tanta injusticia hay en nuestra casa? Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Qué tanta injusticia hay con las personas que están a nuestro alrededor? Con nuestras familias, con la gente que nos ha enseñado. ¿Qué tan injustos somos nosotros con los pastores, por ejemplo? ¿Qué tan fácil señalamos y juzgamos cosas? ¿Qué tan fácil nosotros nos levantamos sobre otros y decimos, no, esa gente que vive así, sí, pobrecitos, en cambio yo? Los hijos del fulano son terribles, pero gracias a Dios, mis hijos. Y empezamos a compararnos con otras personas en eso que nos sentimos fuertes. Esas son nuestras riquezas. Puede que no haya una cuenta en el banco, puede que sí la haya. Puede que haya un ahorro allá maravilloso. Pero la palabra en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, en Mateo, dice qué difícil va a ser que un rico entre al reino de los cielos. Y es que Dios no le va a mirar la cuenta bancaria a nadie, ni la casa ni el carro. ¿Cuáles riquezas? Lo que para nosotros son riquezas. Eso en lo que sobresalimos a los demás. Eso en lo que nos comparamos con otros, que nosotros creemos firmemente que nadie nos puede ayudar y que nos comparamos con alguien que ha tenido menos posibilidades que nosotros en ciertas áreas. Sí. En eso que nosotros nos consideramos que somos buenos. Eso es tu riqueza, eso es mi riqueza. ¿Dios quiere darnos riquezas? Claro que sí. ¿Dios quiere que seamos ricos? Claro que sí. Que nuestras áreas fuertes sean muchas. Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere que tengamos un corazón sano. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. Este pueblo de Israel en este momento miraba a todos, al mismo profeta lo miraban como diciendo, ¿y este qué? No, un loco. Mírelo cómo se viste, mírelo cómo habla. ¿Quién es? Ni idea. No lo conocemos. Pero sin embargo, en medio de las circunstancias, en medio del lugar donde nos movemos, en medio de lo que hacemos, ahí está el Señor hablándonos y haciéndonos entender cosas. ¿Por qué Dios muchas veces trata con nosotros? Trata con nuestro corazón. ¿Por qué muchas veces Dios trata con nuestro orgullo? ¿Cuál orgullo si somos hijos de Dios? ¿Por qué Dios muchas veces trata con nuestro orgullo? Porque el Señor dice es necesario que le baje. Es necesario que andemos como corresponde. Amén. En el libro de Oseas, no está en el libro de Amós, sin embargo en el libro de Oseas, deja ver algo que para mí es muy llamativo y deja ver algo del corazón de Dios para su pueblo. Dice, porque justicia quiero y no sacrificios. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos pasar noches enteras sin dormir. Podemos quizás ayudar a otros. Podemos hacer muchas cosas. Si no lo hacemos con la actitud adecuada en nuestro corazón, el Señor dice, justicia quiero. ¿Justicia con quién? Dándole la mano al que sabemos que lo necesita. Dando una sonrisa cuando es necesario. Saludando, dando un abrazo. Perdonando, acercándonos. Reconociendo, siendo humildes, pidiendo perdón. Ese tipo de cosas quiere hacerlas el Señor con nosotros y que nosotros podamos tener la victoria en ellas. Un mensaje como este no es solamente para el pueblo cristiano en general, sino para todas las personas, para cualquier persona, aunque no conozca al Señor. Queremos vivir mejor, queremos conseguir cosas, queremos no tener injusticias en nuestra vida, no seamos injustos nosotros.
Permitámosle al Señor que haya justicia en nuestras casas, empezando por ahí, en nuestros hogares. Que todo lo que hagamos sea digno del Señor y de esa manera también Dios estará con nosotros y nos va a bendecir. Dios les bendiga. Este es el mensaje de Amós al pueblo de Israel.